Hola, bienvenido al taller de electrónica básica del CEDIM. En esta quinta sesión estaremos viendo un nuevo componente que son los transistores. Pero antes de ver el nuevo componente, antes de ver los transistores, realizaremos un ejercicio aplicando el LDR de la sesión anterior. El ejercicio consiste en realizar un circuito que cuando haya mucha luz, el LED esté apagado y cuando haya poca luz, el LED se encienda. Para esto tendremos que recordar acerca de la división de voltajes. Comenzaremos armando este circuito. Como veremos, recordando la diferencia de voltaje, la división de voltaje, disculpen, el valor en R1, el voltaje que hay aquí en R1, sería igual a R1 por una constante, la corriente. Lo mismo para R2. El voltaje que hay en estos dos puntos, el voltaje que hay en R2, sería igual a una constante por la resistencia. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si R1 es mucho mayor que R2, el voltaje sería casi igual al voltaje de la fuente. Y lo mismo se cumple para R2. Si R2 es mucho mayor que R1, entonces el voltaje que hay aquí sería casi igual al voltaje de la fuente y el voltaje en R1 sería muy cercano a cero. Ahora, vamos a recordar que los LDR bajan con mucha luz a los 50 o 100 ohmios y con poca luz llegan hasta los mega ohmios. Entonces, esto quiere decir que deduciendo esto, podemos conectar un LDR aquí y con eso estaría casi resuelto todo el circuito, todo el problema. Si hay poca luz, entonces el LDR aumentaría bastante, el LED se va a encender porque habría mayor fuente de voltaje. Y si pasa lo contrario, se apagaría. Aquí tenemos el circuito en Proteus, me gustaría que lo implementen ustedes mismos. Pero ahora, ¿qué valor de resistencia usamos? Bueno, el LDR va desde 1 mega ohmio hasta los 50 ohmios, ¿verdad? Ese es el valor que puede tomar, dependiendo de la iluminación que tenga. Entonces un valor intermedio sería 10 kiloohmios. Pero bueno, en vez de utilizar una resistencia de 10 kiloohmios, mejor utilizamos un potenciómetro de 10 kiloohmios para, como acá pueden ver, para que podamos manipular cuánto voltaje podría entrar a la fuente, podría entrar al LED. Acá podemos ver el circuito en la simulación. Pueden ver que está el potenciómetro, el LDR, y también le agregamos una pequeña resistencia aquí. Ahora, se van a dar cuenta que el LED va a alumbrar, pero no lo suficiente. Esto se debe a la resistencia de 330. El LED también afecta el divisor de voltaje. Pero bueno, la manera en la que podría mejorarlo, eso ya se responderá después. Pasaremos a ver otra cosa. Ahora veremos un sensor. ¿Qué es un sensor? Es un dispositivo que puede detectar estímulos. Estos estímulos se les llaman variables de instrumentación y los transforma en variables eléctricas. Estas variables de instrumentación, los estímulos, pueden ser distintas cosas. Pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, el pH o la humedad, como pueden ver aquí. Acá podemos ver el gráfico. Esta es más o menos la representación de un sensor. El lado positivo es donde se colocaría la alimentación del sensor. La mayoría trabaja con 5 voltios, pero hay sensores que tienen incorporado el LM7805, el regulador de voltaje que vimos, y no importa que le podemos colocar más voltaje, igual sigue funcionando, ya que lo regula. Donde está el signo menos es el lado negativo de la fuente. En el caso particular que decimos que trabaja con 5 voltios, sería 5 voltios. Y el in es lo que capta el sensor. El out es la señal que bota el sensor. La imagen que vemos aquí, por ejemplo, es un sensor de luz. Ahora veremos un circuito más o menos que representa su función. Aquí tenemos el sensor de luz. Es como lo habíamos hecho antes. Recuerdan aquí, con el LDR potenciómetro. Aquí es el voltaje que estaría entrando. Aquí están las entradas positivas, negativas. Y bueno, ese sería el circuito en Proteus. Pasaremos a ver otra cosa. El transductor. Pasaremos a ver el transductor. Es un dispositivo que puede transformar o convierte una manifestación de energía de entrada en una energía de salida. Es casi parecido a un sensor, pero a diferencia de los sensores, necesariamente tiene como una salida una señal eléctrica.
Se utiliza principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en la robótica, en la aeronáutica. Los transductores se dividen en dos clases, sensores y actuadores. Los sensores detectan formas de energía, como luz o fuerza, y las convierten en una salida de información legible. Y los actuadores reciben una entrada y generan una salida, pero funcionan en sentido opuesto al sensor. Hay distintos tipos de transductores en sí, electromagnéticos, capacitivos, de temperatura, magnéticos, fotoeléctricos, de presión y de fuerza. Esta información pueden chequearla otra vez dejaremos un documento también aparte para que puedan ver una información más completa sobre estas cosas, si es que quieren ahondar más en el tema. Ahora pasaremos a hablar de otro dispositivo eléctrico en el que en el que nos vamos a centrar en esta sesión, los transistores. Existen muchos tipos de transistores, transistor de contacto puntual, transistor de unión bipolar, transistor de efecto de campo, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar de un solo transistor, el transistor de unión bipolar. Consta de tres terminales el dispositivo, el colector, emisor y base. Existen dos tipos entre estos transistores de unión bipolar, el PNP y el NPN. Se diferencian, la única diferencia es que si la base recibe el lado positivo o el lado negativo de la fuente. Vamos a ver un transistor en particular, el transistor 2N2222. Es un transistor muy común, es el que se utiliza normalmente aquí en el curso. Es de tipo NPN, es decir, la base es la que recibe el lado positivo de la fuente. Pero ahora, ¿cómo funciona este transistor? Lo podemos hacer funcionar como un switch, un interruptor. O también podemos hacerlo funcionar como amplificadores de corriente. Amplifica la intensidad de corriente, pero no el voltaje. Ojo ahí. Tenemos que saber que hay dos casos en el modo switch, que vamos a ver primero. Si en la base entra un voltaje menor que 0,6, el switch estará abierto. Si entra un voltaje mayor a 0,8, el switch estará cerrado. Si se dan cuenta es como un interruptor, es decir, sería equivalente a un interruptor. Si hay pero en este caso lo que abre el interruptor es la cantidad de voltaje que entra por la base. Pueden fijarse que el colector y el emisor son como un diodo, o sea, indica el sentido de la corriente. Acá tenemos un resumen en el que vemos cómo funciona el transistor como switch. Aquí vemos la zona de corte, que es el voltaje menor a 0,6 voltios, es que estaría abierto. La activa, que sería el voltaje igual a 0,7, aquí es donde se puede amplificar la corriente. Y la saturación, con el voltaje a 0,8 voltios, que el switch ya estaría cerrado por completo. Como dijimos, funciona como un interruptor. Y estas serían las tres zonas, las tres fases en las que funciona el transistor como interruptor. Acá podemos ver las tablas. Tenemos estas tablas que las dejaremos también con las diapositivas, en las que pueden ver cómo calcular matemáticamente la corriente, el voltaje que pasan por ejemplo, el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Por aquí, por ejemplo, el voltaje C es voltaje entre colector y emisor. También pueden calcular la corriente, el- la corriente que entra por la base o el colector o la que sale por el emisor. Todo ello son distintas dependiendo de cómo conecten el transistor. Como pueden ver aquí. Acá hay distintas maneras de conectar el transistor. Y dependiendo de ello, pueden hallar las corrientes o las diferencias de voltaje. Ahora aquí, podemos ver el circuito en Proteus. El transistor, aquí veremos cómo funciona como switch también. Por ejemplo, aquí está el transistor, está conectado. Está conectado también a otro circuito. Ahora, miren, esto sería el equivalente a este circuito, ya que miren, el transistor está conectado aquí a una fuente de 0,5 voltios. Estaría entrando por la base 0,5 voltios. Y como es menor a 0,6, entonces esto de acá estaría funcionando como un switch abierto, por lo que no pasaría la corriente. Entonces el LED de aquí no se prendería. Ahora veremos aquí. Está
alimentando la base una fuente de 0,6 voltios. Entonces, como 0,6 voltios, sigue sin llegar al... Sigue siendo el switch abierto. Otra vez, está abierto, no pasa la corriente. Ahora aquí vemos que la fuente está siendo alimentada por una... Disculpen, la base está siendo alimentada por una fuente de 0,7. Entonces, notamos que el LED en el circuito se enciende pobremente comparado con el del switch, pero es casi equivalente, ya que, claro, como llega a 0,7 voltios, el transistor necesita eso, entonces ya estaría actuando como switch cerrado. Si lo aumentamos a 0,8, ya estaría cerrado, como vimos, que cuando es mayor a 0,8 ya llega, la equivalencia ya es exacta. Ya es un switch cerrado, es un interruptor cerrado. El circuito ya se cierra y el LED ya se enciende con la misma intensidad. Ahora, aquí volveremos cuando el transistor estaba alimentado por una fuente de 0,7 voltios. Em, recordamos que el LED estaba encendiendo menos que aquí, con una menor intensidad que aquí. Colocaremos un amperímetro y vemos aquí que la intensidad de corriente es menor. Es por ello que el LED encendía de menor intensidad. Pero si colocamos una fuente de 0,8 voltios, notamos que la corriente que circula en la rama del circuito, donde está el LED, es casi igual. Bueno, es comparable a la que está en el circuito que no tiene el transistor y tiene el interruptor. Es por esto que vemos que el LED ya tiene una luz más intensa, casi, casi igual a la que tiene con el interruptor nomás. Ahora vemos qué sucede si conectamos una fuente de 3 voltios. El primer cambio que notamos es que la corriente que entra en la base es mayor. Si recordamos que el anterior era 0, algo, ahora está 27,7. Y lo otro que también notamos es que aquí no hubo un cambio significativo. Es decir, no importa que el voltaje cambie aquí. Si te das cuenta, el índice de corriente sigue siendo la misma que cuando tenía el 0,8 voltios. Esto quiere decir que eh, al exceder al valor de 0,8 voltios, cuando el switch del transistor está cerrado, la corriente entre el conector y el emisor no va a haber un cambio significativo, por más que le aumentes más el voltaje que entra a la base. A continuación veremos una aplicación. En el circuito podemos ver, lo primero que nos llama la atención es que aquí entre estos dos puntos es 0,36 voltios. Esto quiere decir que en la base va a entrar 0,36 voltios. Otra vez vemos el divisor de voltaje aquí también. Vemos que acá ponemos un potenciómetro y estamos dividiendo el voltaje. Es por ello que esto queda como 0,36 voltios en estos dos puntos. Y como es menor a 0,7, no, menor a 0,6, el switch estaría abierto y no dejaría pasar la corriente entre el colector y el emisor. Y como es de esperarse, no habría corriente y entonces el LED no se prendería. Ahora lo que vemos aquí es que estamos variando el valor de la resistencia del potenciómetro. Como estamos aumentando aquí por esta parte, está en paralelo a esto, acá aumenta el voltaje. Ya no es 0,30 y algo, es 1,16. Sería mayor a 0,8 y entonces aquí el switch se cerraría. Entonces la corriente va a fluir y como vemos, el LED se está prendiendo. Ahora recordaremos el ejercicio del inicio de la sesión. Podemos ver aquí el potenciómetro, la resistencia, el LDR. Todo esto va a funcionar como un divisor de voltaje. La resistencia hoy está para que el LED no se queme. Y aquí también vemos la fuente de voltaje. Recordamos que cuando había mucha luz, la resistencia acá iba a ser mínima. Entonces la división de voltaje aquí iba a ser también mínima. El LED no se prendería. En cambio aquí cuando hay poca luz sería mucho mayor la división de voltaje. Pero aquí en este caso el LED se prende, pero de una manera muy pobre. O sea, no habría mucha intensidad de corriente aquí. Ahora, ¿cómo corregimos esto? Utilizamos el transistor. Ahora, vemos este circuito. Tenemos el divisor de voltaje, ¿verdad? Acá tenemos el LDR, que cuando otra vez vemos que hay poca luz, la resistencia va a ser mucho más grande. Entonces, como la resistencia va a ser mucho más grande comparada con esta resistencia de aquí, el voltaje, la diferencia de voltaje sería casi igual a 9 voltios. Entonces, esto quiere decir que entre estos dos puntos
sería casi 9 voltios. Eso sería mayor a 0,8, que es lo que recordamos que, que necesita el transistor para cerrar su switch. Entonces, como va a ser mayor que ello, cierra el switch aquí y la intensidad de corriente va a pasar. Y claro, como se va a amplificar la corriente, como ya vimos en ejemplos anteriores, la corriente que va a pasar por aquí va a ser lo suficientemente grande como para que el LED se encienda decentemente. En conclusión, si queremos que esté como switch abierto, el voltaje tiene que ser menor a 0,6. Como switch cerrado, tiene que ser mayor a 0,8. Pero, ¿hasta qué voltaje le puedes poner al transistor? Para saber los voltajes máximos, los valores máximos de todos los transistores, tienen que ver la datasheet. En Google, por ejemplo, pueden buscar el nombre del transistor que estén utilizando y ponen datasheet. En este caso, nosotros estaremos utilizando el 2N2222. Leemos las tablas. Acá vemos la tabla del transistor que estamos utilizando, el 2N2222. Y bueno, con eso se pueden guiar de qué tanto pueden utilizarlo, cuál es el voltaje máximo que le pueden hacer entrar a la base del transistor, todo. Acá tienen mínimos, los máximos. Por último, veremos el transistor como modo amplificador. Para utilizar el transistor de este modo, tenemos que asegurarnos que el voltaje entre la base y el emisor sea 0,7 voltios. La intensidad que entra por la base se multiplica por un valor beta. Como pueden ver aquí, intensidad de la base, valor beta, y esto ya nos da la intensidad amplificada. El valor del beta lo pueden encontrar en el datasheet. Depende de cada transistor. Por ejemplo, en el que estamos utilizando, acá tenemos el datasheet, sería 35, como pueden ver aquí. Este de aquí que dice HF es el beta, y en nuestro transistor que estamos utilizando es 35. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias.